El invierno madrileño había llegado con la crueldad de siempre, pintando las calles de Chamberí con un barniz húmedo que reflejaba las luces de los escaparates. Las 22:47 marcaba el reloj de Juan Monterrubio Ortega, mientras giraba el dispositivo entre sus dedos, un tic nervioso que lo acompañaba desde la adolescencia. El bar de la esquina, con sus luces tenues y su ambiente de refugio urbano, parecía el único lugar en toda Madrid donde podía respirar sin que alguien esperara algo de él. Juan alzó la copa de Ribera del Duero hacia sus labios, saboreando el amargor que tanto le recordaba a su propia existencia. A los 35 años, había construido un imperio empresarial que muchos envidiaban, pero había perdido algo fundamental en el proceso, la capacidad de confiar. Su traje oscuro, perfectamente cortado, y el sutil aroma amadeirado de Dior Sauvage que lo acompañaba, eran como una armadura contra el mundo. Cada prenda, cada detalle de su apariencia, había sido cuidadosamente elegido para proyectar control y éxito. La cicatriz en su queixo, un recuerdo de una caída en la infancia que su padre había ignorado, pulsaba ligeramente cuando la tensión se acumulaba, como ahora, como siempre. Juan Monterrubio había aprendido desde pequeño que las personas se acercaban por interés, no por amor. Su fortuna era un imán para los oportunistas, y su corazón había desarrollado una coraza que parecía impenetrable. «Otra copa», murmuró al camarero, sin apartar la mirada de la ventana empañada. Afuera, la lluvia creaba pequeños ríos sobre el cristal, distorsionando la realidad como un filtro melancólico. En ese momento, como si el universo hubiera decidido que ya había sufrido suficiente en soledad, la puerta del bar se abrió con un tintineo de campanillas. Una ráfaga de aire frío se coló por el espacio, pero no fue eso lo que hizo que Juan levantara la vista. Fue ella. Isamar Beltrán Romero entró tambaleándose ligeramente, no por el alcohol, sino por el peso de la mala que cargaba en una mano y el bebé que sostenía contra su pecho con la otra. Sus cabellos castaños ondulados estaban húmedos por la lluvia, y algunas gotas resbalaban por sus mejillas, mezclándose con lágrimas que intentaba contener. Sus ojos castanos claros recorrieron el local con la desesperación de quien busca refugio, no solo del frío, sino de algo mucho más profundo. La pequeña en sus brazos no podía tener más de 8 meses. Sus ojitos curiosos observaban todo con la inocencia de quien aún no entiende que el mundo puede ser un lugar hostil. El contraste entre la fragilidad de la escena y la determinación que irradiaba la mujer morena creó una tensión en el aire que Juan sintió hasta en los huesos. «¿Puedo...?» Isamar se acercó al camarero con voz temblorosa. «¿Puedo quedarme un momento? Solo hasta que pare de llover». El hombre detrás de la barra la miró con una mezcla de compasión e incomodidad. Era obvio que no tenía dinero para pedir nada, y el establecimiento no era exactamente un refugio para indigentes. Juan observó la escena desarrollarse, sintiendo algo extraño revolverse en su estómago. Era como si estuviera viendo una película en la que, por primera vez en años, quería intervenir. Isamar se las arregló para sentarse en un rincón, meciendo suavemente a la niña que había comenzado a quejarse. Sus manos, que Juan notó llevaban una pequeña tatuaje de ancla en la muñeca, temblaban ligeramente, no de frío, sino de agotamiento emocional. Había algo en la forma en que sostenía a su hija, como si fuera lo único valioso que le quedaba en el mundo, que tocó una fibra que Juan creía muerta. Los minutos pasaron lentamente. El bebé comenzó a llorar con más intensidad, y Isamar buscó desesperadamente en su bolsa algo que lo calmara. Juan la observó con una fascinación que no podía explicar. Había visto muchas mujeres en su vida, muchas que habían intentado conquistarlo con todos los recursos posibles, pero nunca había presenciado algo tan genuino como el amor desesperado de una madre protegiendo a su hija. «¿Todo bien?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera pensarlo. Isamar alzó la vista, y por primera vez, sus ojos se encontraron directamente. Fue como si el tiempo se detuviera. No había sido un flechazo dramático como en las películas, sino algo más sutil y más poderoso. El reconocimiento, como si dos almas que habían estado navegando en tempestades separadas finalmente hubieran encontrado el mismo puerto. «Yo...». Isamar tragó saliva, claramente avergonzada. Solo necesitaba un lugar donde fuera seguro. Juan se levantó de su mesa y, sin preguntar, se acercó a ellas.
La niña había dejado de llorar y lo miraba con esa curiosidad sin filtros que solo los bebés poseen. Por un momento, Juan sintió que su coraza se agrietaba ligeramente. ¿Han cenado?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por la suavidad de su propia voz. Isamar negó con la cabeza, y Juan notó que estaba luchando por no llorar. Había orgullo en sus ojos, el tipo de orgullo que él reconocía porque lo había llevado como bandera durante años. El orgullo de quien ha perdido todo pero se niega a mendigar. El restaurante de al lado hace una fabada increíble, continuó Juan, como si no hubiera notado su situación. ¿Me acompañarían? No me gusta cenar solo. Era una mentira piadosa. Juan cenaba solo casi todas las noches y había aprendido a disfrutarlo. Pero había algo en esa mujer y su hija que despertaba un instinto protector que no sabía que poseía. Isamar lo miró durante un largo momento, evaluando sus intenciones. Juan mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro sentía una ansiedad que no experimentaba desde la adolescencia. Por primera vez en años, le importaba lo que alguien más pensara de él. «No puedo aceptar caridad», murmuró finalmente Isamar, pero su voz carecía de convicción. «No es caridad», respondió Juan, estirando su mano hacia la niña, que inmediatamente intentó agarrar su dedo. «Es supervivencia. Los dos necesitamos compañía esta noche». Y en ese momento, con la pequeña Alma aferrándose a su dedo índice como si fuera un salvavidas, Juan Monterrubio Ortega sintió que algo fundamental en su mundo había comenzado a cambiar. El restaurante Casa Paco olía a ajo, pimentón y historias compartidas entre extraños. Juan había elegido una mesa en el rincón más discreto, donde las luces doradas creaban un ambiente íntimo sin ser romántico. Isamar se había sentado con Alma en el regazo, quien ahora observaba fascinada las sombras que danzaban en las paredes de ladrillo visto. «¿Cómo se llama?», preguntó Juan, señalando suavemente hacia la niña, que no dejaba de mirarlo con esos ojos enormes y curiosos. «Alma», respondió Isamar, y por primera vez desde que la conoció, Juan vio un atisbo de sonrisa genuina en sus labios. «Tiene 8 meses, y es todo lo que tengo». La confesión cayó entre ellos como una gota de lluvia sobre agua quieta, creando ondas que se expandían lentamente. Juan giró su reloj entre los dedos, un gesto que Isamar comenzaba a reconocer como señal de que él estaba procesando información importante. «Es hermosa», murmuró Juan, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Nunca había sentido particular atracción hacia los niños, pero había algo en la pequeña Alma que desarmaba todas sus defensas. La camarera, una mujer mayor con delantal floreado y sonrisa maternal, se acercó con la naturalidad de quien ha visto de todo en la vida. «¿Qué les traigo, guapos?». Juan pidió fabada para 2 y un plato de croquetas para compartir. Isamar intentó protestar por el gasto, pero él la silenció con una mirada que, sin ser autoritaria, dejaba claro que no aceptaría discusión. «¿De dónde eres?», preguntó Juan mientras esperaban la comida, genuinamente curioso por conocer la historia detrás de esos ojos que parecían guardar demasiados secretos para una mujer tan joven. «Córdoba», respondió Isamar, ajustando a Alma en su regazo. «Mi madre era costurera allí. Pequeño taller, clientas fieles, vida sencilla». Sus dedos trazaron inconscientemente la tatuaje de ancla en su muñeca. «Vine a Madrid hace 2 años, buscando algo más grande. Pensé que aquí podríamos tener una vida mejor». Juan notó, como había dicho, «podríamos» en lugar de «podría», y una sombra de dolor cruzó por sus ojos. No hacía falta ser un genio para entender que había habido alguien más en la ecuación, alguien que ya no estaba presente. «¿Y tú?». Isamar desvió hábilmente la conversación. «¿Siempre has vivido en Madrid?». «Toda mi vida», confirmó Juan. «Nací en Salamanca, pero mi familia se mudó aquí cuando tenía 5 años. Mi padre tenía ambiciones». La palabra salió cargada de un rencor que Juan raramente permitía que se filtrara a la superficie. La comida llegó en ese momento, interrumpiendo la tensión que comenzaba a formarse. Isamar había logrado que Alma se durmiera en sus brazos y ahora intentaba comer con una sola mano sin despertarla. Era una danza delicada que Juan observó con fascinación creciente. «Permíteme», dijo él, extendiendo los brazos hacia la niña. Isamar lo miró con sorpresa y una pizca de desconfianza maternal. «No es necesario. Estoy acostumbrada». «Lo sé»,
la interrumpió Juan suavemente. Pero también sé que no has comido nada caliente en mucho tiempo. Era una observación astuta que tocó exactamente en el centro de la realidad de Isamar. Había algo en la forma en que Juan la miraba, sin lástima pero con comprensión, que la desarma completamente. Lentamente le entregó a Alma. Juan recibió a la pequeña con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda. Alma se acomodó contra su pecho como si fuera lo más natural del mundo, y Juan sintió algo cálido expandirse en su pecho. Era una sensación completamente nueva, como si una parte de él, que había estado dormida durante décadas, acabara de despertar. ¿Tienes hijos?, preguntó Isamar mientras saboreaba la primera cucharada de fabada caliente que había probado en días. No, respondió Juan, meciendo ligeramente a Alma cuando ella se removió en sueños. Nunca pensé que... Nunca fue una prioridad. ¿Y ahora? La pregunta lo tomó desprevenido. Juan la miró con la hija de ella dormida en sus brazos y sintió algo que no podía definir. No era amor paternal exactamente, pero sí una protectividad férrea que lo sorprendió por su intensidad. Ahora no lo sé, admitió con una honestidad que lo asustó. Comieron en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por los pequeños sonidos que Alma hacía al dormir. Juan descubría que le gustaba observar cómo Isamar comía, como si cada bocado fuera un pequeño placer que no se había permitido en mucho tiempo. Había elegancia en sus movimientos, incluso en las circunstancias más simples. ¿Dónde vas a dormir esta noche?, preguntó Juan cuando terminaron de comer, aunque temía la respuesta. Isamar se mordió el labio inferior, un gesto que Juan estaba comenzando a asociar con sus momentos de vulnerabilidad. Hay un albergue cerca de Atocha, si aún tienen espacio. No, dijo Juan con más firmeza de la que pretendía. Tengo una casa grande, demasiado grande para una sola persona. Hay una habitación de huéspedes que nunca uso. No puedo. Claro que puedes, la interrumpió Juan. Es solo por esta noche, hasta que encuentres algo más estable. Isamar lo miró durante un largo momento, evaluando no solo su oferta, sino sus intenciones. Juan mantuvo su expresión serena, aunque por dentro luchaba contra una ansiedad que no había sentido en años. Por primera vez, necesitaba que alguien dijera que sí. Una noche, concedió finalmente Isamar. Juan sintió una satisfacción desproporcionada por esa pequeña victoria. Mientras pagaba la cuenta y ayudaba a Isamar a recoger sus pocas pertenencias, no podía sacudirse la sensación de que esa una noche iba a cambiar todo. Al caminar hacia su coche bajo la lluvia persistente, con Alma dormida en sus brazos y Isamar a su lado, Juan Monterrubio sintió algo que había olvidado que existía: esperanza. El ático de Juan en el distrito de Salamanca era todo lo que Isamar había imaginado que sería: impecable, frío y costoso. Ventanales del suelo al techo revelaban la ciudad nocturna como un lienzo de luces dispersas, mientras que el interior parecía sacado de una revista de decoración. Todo estaba perfectamente colocado, desde los muebles de diseño hasta los libros ordenados por color en las estanterías. «Dios mío», murmuró Isamar mientras entraba, ajustando su agarre en Alma, quien había despertado durante el viaje en coche y ahora miraba todo con ojos curiosos. «¿Realmente vives aquí solo?». Juan cerró la puerta tras ellos, de repente consciente de lo ostentoso que debía parecer su hogar a través de los ojos de ella. «Es prático», respondió quitándose la chaqueta del traje. «Cerca de la oficina, buena ubicación. Es como un museo», observó Isamar, no con malicia sino con genuino asombro. Sus dedos rozaron la superficie de mármol de la mesa central, donde ni siquiera había una huella dactilar. «¿Nunca tienes invitados?». La pregunta tocó un punto sensible que Juan prefería no examinar. «Los eventos de negocios se hacen en restaurantes», respondió evasivamente. «La habitación de huéspedes está por aquí». Mientras la guiaba por el pasillo, Juan se dio cuenta de que era la primera vez que alguien que no fuera el servicio de limpieza cruzaba esa puerta. La habitación de huéspedes era tan impersonal como el resto de la casa: cama king size, escritorio moderno y una vista espectacular de Madrid que no lograba compensar la falta de calidez. «Hay toallas limpias en el baño», explicó Juan, señalando hacia la puerta adjunta. «Ay, si necesitas algo para Alma». Se detuvo, súbitamente consciente de que no tenía absolutamente nada para un bebé en su casa. Ni siquiera sabía qué necesitaba un bebé. Isamar pareció leer su mente,
porque sonrió por primera vez desde que se conocieron, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Está bien», dijo suavemente, «tengo lo básico en la maleta. Hemos aprendido a viajar ligero». Juan notó la resignación en su voz, la aceptación de una vida que se había vuelto impredecible. Sintió algo apretarse en su pecho, una emoción que no sabía cómo nombrar. «Voy a hacer café», anunció, necesitando un momento para procesar todo lo que estaba sintiendo. «¿Te gusta el café?» «No he tomado café decente en meses», admitió Isamar, sentándose en el borde de la cama con Alma. «Pero no tienes que...» «Quiero hacerlo», la interrumpió Juan, sorprendiéndose a sí mismo por la vehemencia de su respuesta. En la cocina, mientras preparaba la cafetera italiana que raramente usaba, Juan se encontró escuchando los sonidos que venían de la habitación de huéspedes. Isamar hablaba con Alma en voz baja, probablemente cambiándole el pañal o preparándola para dormir. Eran sonidos domésticos que su casa nunca había conocido y que ahora llenaban el vacío que él ni siquiera sabía que existía. Cuando regresó con 2 tazas humeantes, encontró a Isamar sentada en el sillón junto a la ventana, meciendo suavemente a Alma. La imagen le robó el aliento por un momento, madre e hija enmarcadas por las luces de la ciudad, creando una escena de intimidad que contrastaba dramáticamente con la frialdad de su hogar. «Gracias», murmuró Isamar, aceptando la taza con una mano mientras sostenía a Alma con la otra. «Huele increíble». Juan se sentó en el sillón opuesto, manteniendo una distancia prudencial, pero sintiendo la tentación de acercarse más. «¿Puedo preguntar qué pasó?», dijo finalmente. «Con el padre de Alma, quiero decir». Los ojos de Isamar se endurecieron ligeramente, y Juan vio cómo sus dedos se tensaron alrededor de la taza. «Se fue cuando ella tenía 2 meses», respondió con voz neutra. «Dijo que no estaba listo para ser padre, que necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo». «Lo siento», murmuró Juan, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente lo sentía. No era solo cortesía social, había una rabia genuina creciendo en su pecho hacia un hombre que no conocía. «No lo sientas», replicó Isamar con más fiereza de la que había mostrado hasta ahora. «Alma y yo estamos mejor solas. Hemos aprendido a ser fuertes». Juan observó cómo estallaba los dedos de su mano libre, un gesto nervioso que revelaba que no era tan fuerte como pretendía. Había algo hermoso en su determinación, pero también algo desgarrador en la forma en que había tenido que endurecerse para sobrevivir. «¿Y tú?», preguntó Isamar, cambiando el tema. «¿Nunca has estado casado?» «Estuve comprometido una vez», admitió Juan, girando su reloj en los dedos. «Hace 3 años. Resultó que estaba más interesada en mi cuenta bancaria que en mí». «¿Cómo lo descubriste?», Juan sonrió amargamente. «La encontré en la cama con mi socio de negocios. Aparentemente, habían estado planeando casarse conmigo y luego divorciarse para quedarse con la mitad de mi fortuna». Isamar lo miró con expresión de horror genuino. «Dios mío, Juan, lo siento mucho. Desde entonces, he decidido que es más seguro no confiar en nadie», continuó Juan, pero mientras decía las palabras, se dio cuenta de que soñaban huecas. Después de todo, aquí estaba, compartiendo su hogar con una completa extraña. «Entiendo», murmuró Isamar, y Juan supo que realmente lo entendía. Ambos habían sido traicionados por las personas que se suponía que debían amarlos. Alma comenzó a quejarse suavemente, y Juan observó cómo Isamar inmediatamente cambió su postura, su atención completamente enfocada en su hija. Había algo hipnótico en la forma en que se movía, en cómo su voz se volvía más suave cuando le hablaba a la niña. «Debería dejarla dormir», dijo Isamar, levantándose, «y tú probablemente tienes que trabajar mañana temprano». Juan asintió, aunque la idea de que se fueran a dormir significaba que esta extraña noche llegaría a su fin. Y por primera vez en años, no quería que una noche terminara. Isamar la llamó cuando ya estaba en la puerta. Ella se volvió, y bajo la luz suave del pasillo, Juan pudo ver la vulnerabilidad que trataba de ocultar. «Puedes quedarte el tiempo que necesites, no solo esta noche». Por un momento, vio esperanza pura en sus ojos. Luego, como si recordara algo doloroso, las barreras volvieron a levantarse. «Gracias», murmuró, «pero no queremos ser una carga». Cuando la puerta se cerró suavemente tras ella, Juan se quedó solo en su sala perfectamente ordenada, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su mundo cuidadosamente controlado.
Juan despertó a las 6 de la mañana, como siempre, pero por primera vez en años no fue su alarma lo que lo sacó del sueño. Era el llanto de un bebé. Se quedó inmóvil en la cama durante unos segundos, desorientado, hasta que recordó los eventos de la noche anterior. Isamar y Alma estaban en su casa. El llanto se detuvo abruptamente, seguido por la voz suave de Isamar, susurrando palabras tranquilizadoras. Juan se encontró sonriendo sin darse cuenta, un gesto tan extraño en sus mañanas que se tocó los labios para asegurarse de que realmente estaba sucediendo. Se duchó y vistió con su habitual precisión militar, pero cuando llegó a la cocina, se detuvo en seco. Isamar estaba frente a la ventana, balanceando suavemente a Alma mientras contemplaba el amanecer sobre Madrid. Llevaba una camiseta holgada y pantalones de pijama, con el cabello recogido en un moño despeinado. Era la imagen más natural y hermosa que había visto en su casa. «Buenos días», murmuró él, sin querer romper la paz del momento. Isamar se volvió, y Juan notó las ojeras bajo sus ojos. «Lo siento si te despertamos. Alma no durmió muy bien en un lugar nuevo». «No me importa», respondió Juan, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «¿Has desayunado?» Isamar negó con la cabeza. No quería tocar nada sin permiso. Juan sintió una punzada de dolor al darse cuenta de lo precaria que se sentía su situación. «Esta es tu casa mientras estés aquí», dijo firmemente. «Por favor, usa todo lo que necesites». Mientras preparaba el desayuno, Juan se encontró observando cómo Isamar interactuaba con Alma. Había una danza silenciosa entre madre e hija, una comunicación que iba más allá de las palabras. Alma gorgoteaba felizmente, intentando agarrar mechones del cabello de su madre, y cada sonido que hacía parecía iluminar el rostro de Isamar. «¿Trabajas desde casa?», preguntó Isamar cuando Juan puso frente a ella un plato de tostadas con tomate rallado. «Normalmente no», admitió Juan, «pero hoy pensé en hacer algunas llamadas desde aquí». Era mentira. Juan nunca trabajaba desde casa. Su oficina era su santuario, el lugar donde tenía control absoluto. Pero la idea de dejar a Isamar y Alma solas en su casa le provocaba una ansiedad inexplicable. Durante las siguientes horas, Juan intentó concentrarse en sus correos electrónicos desde el estudio, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia el salón, donde Isamar había extendido una manta en el suelo para que Alma pudiera jugar. Los sonidos de la vida doméstica, risas suaves, canciones de cuna, pequeñas conversaciones entre madre e hija, creaban una banda sonora que nunca había existido en su hogar. A media mañana, el llanto de Alma se volvió más insistente. Juan escuchó a Isamar susurrar palabras tranquilizadoras, pero el llanto continuaba. Finalmente, no pudo resistirse y se acercó al salón. «¿Está bien?», preguntó. Isamar parecía al borde de las lágrimas. «Tiene hambre, pero se me acabó la leche en polvo anoche. Pensé que tendría suficiente hasta mañana, pero vamos a comprar», dijo Juan inmediatamente, tomando las llaves del coche. «No puedes salir así», protestó Isamar. «Tienes trabajo, reuniones. Pueden esperar», respondió Juan, y se dio cuenta de que era la primera vez en años que posponía el trabajo por algo personal. En el supermercado, Juan se sintió como un extraño en un mundo desconocido. Isamar navegaba por los pasillos de productos para bebés con la experiencia de una madre experimentada, mientras que él la seguía como un estudiante fascinado. Observó cómo ella comparaba precios, cómo conocía exactamente qué necesitaba Alma, cómo hacía que cada euro contara. «Permíteme», dijo Juan cuando llegaron a la caja, pero Isamar ya tenía su tarjeta en la mano. «No», respondió ella con firmeza, «ya has hecho suficiente». Juan vio cómo contaba cuidadosamente los billetes, y algo se rompió dentro de él. No era lástima lo que sentía, sino admiración. Aquí estaba una mujer que había perdido todo, pero se negaba a perder su dignidad. De regreso en casa, mientras Isamar alimentaba a Alma, Juan no pudo evitar notar cómo su hogar se sentía diferente. Los juguetes dispersos en el suelo, la manta arrugada, las pequeñas ropas de bebé secándose en el balcón, todo hacía que el lugar se sintiera vivo por primera vez. «Juan», dijo Isamar suavemente, cuando Alma finalmente se quedó dormida, «necesito encontrar trabajo». «No puedo seguir». «¿Qué tipo de trabajo buscas?», la interrumpió él. «Cualquier cosa», respondió ella, pero Juan notó el dolor en su voz.
Antes trabajaba en una editorial pequeña en Córdoba. Me encantaba, pero aquí es difícil encontrar algo así sin contactos. Juan sintió que una idea comenzaba a formarse en su mente. ¿Qué hacías exactamente? Corrección de textos, algo de redacción. Soñaba con abrir un café literario algún día, confesó Isamar con una sonrisa melancólica. Pero eso parece muy lejano ahora. Juan la miró, con Alma durmiendo pacíficamente en sus brazos, y sintió algo solidificarse en su pecho. Una determinación que no había sentido en años. No solo quería protegerlas, quería ayudarlas a prosperar. «Dame unos días», dijo finalmente. «Creo que conozco algunas oportunidades». Isamar lo miró con una mezcla de gratitud y recelo. «No quiero que sientas que tienes que...». «No es obligación», la interrumpió Juan suavemente. «Es lo que quiero hacer». Esa noche, mientras escuchaba los sonidos suaves de Isamar preparando a Alma para dormir, Juan se dio cuenta de que sus rutinas perfectamente ordenadas habían sido completamente destrozadas, y por primera vez en su vida adulta no le importaba en absoluto. Una semana había pasado desde aquella noche lluviosa, y la vida de Juan había adquirido un ritmo que jamás imaginó posible. Sus despertares ya no dependían de la alarma, sino del primer gorjeo matutino de Alma. Sus desayunos silenciosos habían sido reemplazados por conversaciones suaves con Isamar, mientras ella preparaba el biberón de su hija. Era viernes por la tarde cuando Juan llegó temprano a casa, algo que no había hecho en años. Había conseguido una entrevista para Isamar en una editorial independiente que colaboraba con su empresa, pero no le había dicho nada aún. Quería que fuera una sorpresa. Al abrir la puerta, se detuvo. La escena que encontró lo dejó sin respiración. Isamar estaba sentada en el suelo del salón, con Alma en su regazo, leyendo en voz alta de un libro infantil. La luz dorada del atardecer las envolvía como un halo, y por un momento, Juan sintió como si estuviera espiando un momento sagrado. Y el pequeño conejo encontró su camino a casa, terminó Isamar, cerrando el libro. Alma aplaudió torpemente, provocando una risa cristalina en su madre. «¡Qué espectáculo más hermoso!», murmuró Juan desde la entrada. Isamar alzó la vista, y Juan notó que se sonrojaba ligeramente. «Llegaste temprano». «¿Todo bien en el trabajo?» «Mejor que bien», respondió él, dejando su maletín y acercándose a ellas. «Tengo noticias». Se sentó en el suelo junto a ellas, algo que el Juan de hace una semana jamás habría considerado. Alma inmediatamente extendió sus bracitos hacia él, y Juan la alzó con una naturalidad que lo sorprendía cada día más. «¿Qué tipo de noticias?», preguntó Isamar, y Juan notó cómo estaba los dedos nerviosamente. «Una entrevista de trabajo. Editorial Mediterráneo. Publican libros independientes, algunos textos académicos. Necesitan una correctora con experiencia». Juan hizo una pausa, observando cómo los ojos de Isamar se iluminaban. «La entrevista es el lunes». Por un momento, Isamar se quedó completamente inmóvil. Luego, sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. «Juan, ¿Cómo conseguiste...?» «Tengo algunos contactos», respondió él modestamente, aunque la verdad era que había movido varios hilos y había garantizado personalmente que le darían una oportunidad justa. Isamar se inclinó hacia él impulsivamente, como si fuera a abrazarlo, pero se detuvo a medio camino recordando los límites invisibles que habían establecido. En su lugar, puso su mano sobre la de él. «Gracias», susurró. «No sabes lo que esto significa para mí». Juan miró hacia abajo, donde la mano pequeña y cálida de Isamar cubría la suya. Era el primer contacto físico deliberado entre ellos, y sintió como una corriente eléctrica recorría su brazo. «Te lo mereces», murmuró girando su mano para entrelazar sus dedos brevemente, antes de que ella los retirara. Esa noche, después de que Alma se durmiera, Juan encontró a Isamar en la terraza, contemplando las luces de Madrid. Se había puesto una chaqueta suya que le quedaba enormemente grande, y había algo doméstico e íntimo en la imagen que hizo que su corazón se acelerara. «¿Nerviosa por la entrevista?», preguntó, uniéndose a ella en la barandilla. «Aterrorizada», admitió Isamar con una sonrisa. «Hace tanto tiempo que no trabajo en algo que realmente me guste. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?» «Eres brillante», dijo Juan con una convicción que la sorprendió. «Los he visto cómo corriges mis emails cuando piensas que no me doy cuenta». Isamar se sonrojó. «Lo siento, es un hábito».
No te disculpes. Me gusta cómo tu mente funciona, cómo ves los detalles que otros pasamos por alto. Se quedaron en silencio durante un momento, contemplando la ciudad que se extendía ante ellos. Juan era dolorosamente consciente de la proximidad de Isamar, de cómo el viento jugaba con mechones sueltos de su cabello. «Juan», dijo ella suavemente, sin mirarlo, «¿por qué estás haciendo todo esto por nosotras?». Era la pregunta que él había estado evitando, incluso en sus propios pensamientos. «Porque», comenzó, luego se detuvo. La verdad era complicada, aterradora y cambiaba todo. «Porque ustedes han hecho que mi casa se sienta como un hogar por primera vez». Isamar se volvió hacia él, y Juan vio vulnerabilidad pura en sus ojos. «Tengo miedo», confesó, «de acostumbrarme a esto, de que Alma se acostumbre a ti, de que cuando las cosas mejoren, nos vayamos y... ¿Y qué?», preguntó Juan suavemente. «Y que duele demasiado dejar todo esto atrás». Juan sintió algo apretarse en su pecho. Sin pensarlo, alzó su mano y rozó suavemente la mejilla de Isamar. «¿Quién dice que tienen que irse?». El momento se suspendió entre ellos, cargado de posibilidades no dichas. Juan pudo ver el conflicto en los ojos de Isamar, el deseo luchando contra el miedo. Lentamente, se inclinó hacia ella, y por un momento pareció que ella haría lo mismo. Pero entonces, el llanto de Alma resonó desde la habitación, rompiendo el hechizo. Isamar se apartó rápidamente, la magia del momento desvaneciéndose como humo. «Debería», murmuró, señalando hacia la casa. «Claro», asintió Juan, aunque cada fibra de su ser gritaba en protesta. Mientras Isamar desaparecía en el interior, Juan se quedó en la terraza, tocando su mejilla donde había sentido la suavidad de la piel de ella. Algo había cambiado esa noche. Una línea había sido cruzada, y por primera vez en años, Juan Monterrubio se permitió esperar que tal vez, solo tal vez, no tendría que enfrentar el futuro solo. El lunes llegó con una lluvia persistente que empañaba las ventanas del ático. Juan había cancelado todas sus reuniones matutinas, algo que escandalizó a su secretaria, pero que a él le pareció lo más natural del mundo. Quería estar allí cuando Isamar regresara de su entrevista. Isamar había salido 2 horas antes, nerviosa pero radiante en el único traje que poseía, uno que Juan había notado que había planchado meticulosamente la noche anterior. Alma se había quedado con él, una situación que un mes atrás habría sido impensable, pero que ahora se sentía sorprendentemente natural. «¿Dónde está mamá?», le preguntaba a Alma, mientras la mecía suavemente. La niña lo miraba con esos ojos enormes y confiados, como si entendiera perfectamente que estaba en buenas manos. Cuando Juan escuchó las llaves en la puerta, su corazón se aceleró. Se levantó del sofá con Alma en brazos, esperando ver triunfo en el rostro de Isamar. En cambio, encontró lágrimas. «¿Qué pasó?», preguntó inmediatamente, acercándose a ella. Isamar se dejó caer en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. «Me dieron el trabajo», murmuró entre sollozos. Juan parpadeó, confundido. «Pero eso es maravilloso. ¿Por qué lloras?». «Porque me ofrecieron también algo más», respondió Isamar, alzando la vista. Sus ojos estaban rojos, pero había algo más que tristeza en ellos. Había conflicto. Un puesto permanente en su sucursal de Barcelona. Mejor sueldo, mejores oportunidades. Es exactamente lo que Alma y yo necesitamos. Juan sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Barcelona», repitió, como si pronunciar la palabra fuera físicamente doloroso. «Sí, tengo que dar una respuesta antes del viernes». Isamar se acercó a él y tomó a Alma en sus brazos, como si necesitara sentir la seguridad de su hija. «Juan, esto es lo que he estado esperando. Una oportunidad real de construir algo estable para nosotras». Juan asintió mecánicamente, intentando procesar la información. Por supuesto que era lo mejor para ellas. Por supuesto que debía estar feliz. Pero lo único que sentía era un vacío frío expandiéndose en su pecho. «Es una gran oportunidad», logró decir, aunque las palabras le sabían a ceniza. «¿Eso es todo lo que vas a decir?», preguntó Isamar, y había una nota de desesperación en su voz que Juan no entendía. «¿Qué más quieres que diga? Es tu decisión». «Dime que no me vaya», explotó Isamar, sorprendiéndolos a ambos con la intensidad de su respuesta. «Dime que lo que hemos construido aquí significa algo. Dime que no soy la única que siente que esto se ha vuelto real». Juan la miró,
con Alma entre ellos como un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Durante semanas había luchado contra sus sentimientos, había mantenido sus muros altos precisamente para evitar este momento. Ahora, enfrentado con la posibilidad de perderlas, todas sus defensas se desmoronaban. «No puedo pedirte eso», murmuró finalmente. «No puedo pedirte que renuncies a tu futuro por mí». «¿Por qué no?». Los ojos de Isamar brillaban con lágrimas no derramadas. «¿Por qué no puedes pelear por nosotras?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Juan se pasó las manos por el cabello, girando su reloj compulsivamente. «Porque no sé cómo», admitió con voz rota. «Porque cada vez que alguien se ha acercado demasiado, me han lastimado. Porque tengo miedo de que si te pido que te quedes, algún día te arrepientas y me culpes por haberte retenido». Isamar lo miró durante un largo momento, y Juan vio comprensión y dolor a partes iguales en sus ojos. «Así que prefieres dejarme ir antes de arriesgarte a que algún día yo elija irme». «Es más seguro», murmuró Juan, aunque las palabras le dolían al pronunciarlas. «¿Para quién?», replicó Isamar. «¿Para ti o para mí?». Juan no tenía respuesta para eso. Se quedaron en silencio, con el peso de las palabras no dichas, llenando el espacio entre ellos. Alma, como si sintiera la tensión, comenzó a quejarse suavemente. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente Isamar, dirigiéndose hacia la habitación de huéspedes con Alma. Juan se quedó solo en el salón, contemplando las gotas de lluvia que resbalaban por las ventanas. En el reflejo del cristal, vio a un hombre que había construido muros tan altos que ni siquiera podía ver por encima de ellos. Un hombre que estaba a punto de perder lo mejor que le había pasado en la vida por miedo a que algún día pudiera doler. Esa noche, Juan se quedó despierto escuchando los sonidos silenciosos de Isamar, preparándose para dormir en la habitación de al lado. Por primera vez en semanas, su casa se sentía fría nuevamente, y él se dio cuenta de que había tomado la decisión equivocada, pero tal vez ya era demasiado tarde para cambiarla. Los días siguientes pasaron como una coreografía dolorosa de evitación mutua. Juan salía temprano al trabajo y regresaba tarde, mientras que Isamar se movía por la casa como un fantasma elegante, cuidando de Alma con una eficiencia mecánica que partía el corazón. Era jueves por la noche, cuando Juan llegó a casa y encontró 2 maletas junto a la puerta. Su sangre se congeló. «¿Ya decidiste?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. Isamar salió de la habitación de huéspedes con Alma en brazos. Había algo diferente en ella, una resolución que no había estado allí antes. «Nos vamos mañana en el tren de las 3 de la tarde», Juan asintió, manteniendo su expresión neutra aunque por dentro se desmoronaba. «Es la decisión correcta. Barcelona te dará oportunidades que Madrid no puede ofrecerte». «No hagas eso», murmuró Isamar, y había una fiereza nueva en su voz. «No finjas que esto es fácil para ti». «No estoy fingiendo nada», replicó Juan, pero ambos sabían que era mentira. Esa noche, Juan se quedó en su estudio hasta muy tarde, revisando contratos que no necesitaban revisión, haciendo llamadas que podrían haber esperado. Cualquier cosa para evitar pensar en que era la última noche, que escucharía los sonidos suaves de Isamar y Alma al otro lado de la pared. Cerca de la medianoche, escuchó pasos en el pasillo. Juan alzó la vista de sus documentos y vio a Isamar en el umbral de la puerta, envuelta en una bata que él reconoció como suya. «¿No puedes dormir?», preguntó él. «Alma está inquieta. Creo que siente que algo está cambiando». Isamar entró al estudio y se sentó en la silla frente a su escritorio. «Juan, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto conmigo». Juan dejó su bolígrafo, dándole toda su atención. «¿Qué quieres saber? ¿Alguna vez durante estas semanas pensaste que esto podría ser permanente? ¿Que nosotras podríamos ser una familia de verdad?». La pregunta lo golpeó como un martillo. Juan la miró a los ojos, viendo la vulnerabilidad que ella había decidido mostrarle una última vez. «Sí», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. Cada mañana que despertaba con sus voces, cada noche que las escuchaba dormir. «Sí», lo pensé. «¿Y por qué no luchas por eso?». Juan se levantó de su silla, caminando hacia la ventana que daba al balcón, donde habían compartido aquel momento íntimo días atrás. «Porque sé cómo termina esta historia, Isamar. Mi padre abandonó a mi madre cuando yo tenía 7 años. Mi ex prometida me traicionó cuando creyó que había encontrado algo mejor. Todo el mundo me deja,
eventualmente. Yo no soy ellos, dijo Isamar, levantándose también. ¿Cómo puedo estar seguro? Juan se volvió hacia ella y por primera vez permitió que viera todo el dolor que había estado escondiendo. ¿Cómo puedo saber que no te aburrirás de mí, o que no encontrarás a alguien mejor, o que no te darás cuenta de que mereces más de lo que yo puedo darte? Isamar se acercó a él, parándose lo suficientemente cerca como para que Juan pudiera ver las pequeñas motas doradas en sus ojos castanos. No puedes saberlo, dijo suavemente. Del mismo modo que yo no puedo saber si algún día te cansarás de nosotras, o si decidirás que tu vida era mejor antes de que llegáramos. Eso es lo que significa el amor, Juan. Es un acto de fe. No soy bueno con la fe, murmuró él. Lo sé. Pero ¿sabes qué? Yo tampoco. Me casé con un hombre que pensé que me amaría para siempre, y me abandonó cuando más lo necesitaba. Pero aún así, estoy aquí pidiéndote que tomes un riesgo conmigo. Juan alzó su mano, rozando suavemente la mejilla de Isamar, como había hecho aquella noche en la terraza. ¿Y si no funciona? ¿Y si funciona?, replicó ella, cubriendo su mano con la suya. Se quedaron así durante un momento, dos personas heridas considerando la posibilidad de curarse juntas. Juan podía sentir el calor de la piel de Isamar bajo su palma, podía ver el amor y la esperanza luchando contra el miedo en sus ojos. Isamar, comenzó él, pero fue interrumpido por el llanto de Alma desde la habitación. El hechizo se rompió. Isamar se apartó, bajando la vista. «Debería ir con ella», murmuró. «Claro», asintió Juan, aunque cada fibra de su ser gritaba que la detuviera. En la puerta, Isamar se detuvo sin volverse. «El tren sale a las 3. Si cambias de opinión», no terminó la frase. No hacía falta. Cuando se fue, Juan se quedó solo en su estudio, mirando la silla donde ella había estado sentada. En unas pocas horas, Isamar y Alma tomarían ese tren, y él volvería a su vida perfectamente ordenada y completamente vacía. Por primera vez en años, Juan Monterrubio se permitió preguntarse si la seguridad valía realmente el precio de la soledad. Juan no durmió. Se quedó en su estudio hasta el amanecer, alternando entre caminar en círculos y quedarse inmóvil frente a la ventana. El reloj en su muñeca parecía burlarse de él, cada tic un recordatorio de que el tiempo se agotaba. A las 8 de la mañana, escuchó movimientos en la habitación de huéspedes. Isamar estaba despierta, preparándose para partir. Juan se dirigió a la cocina, donde encontró a Isamar dándole el biberón matutino a Alma. La escena que tantas mañanas había llenado su corazón de calidez ahora le provocaba una angustia física. «Buenos días», murmuró él, sin saber qué más decir. «Buenos días», respondió Isamar sin mirarlo. Había algo diferente en ella esa mañana, una frialdad protectora que Juan reconoció porque él la había perfeccionado durante años. Juan preparó café para dos, un ritual que se había vuelto sagrado entre ellos. Cuando puso la taza frente a Isamar, ella la aceptó con un «gracias», apenas audible. «¿Quieres que las lleve a la estación?», preguntó Juan, odiándose por lo normal que sonaba su voz. «Ya llamé un taxi», respondió Isamar. «Llegará a las 2:30, 30 minutos antes de la partida». Juan sintió que algo se retorcía en su estómago. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Juan intentó trabajar desde casa, pero las palabras en la pantalla se difuminaban. No podía concentrarse en nada que no fuera el sonido de Isamar empacando en la habitación de al lado, el ocasional gorjeo de Alma, el tic-tac implacable del reloj. A las 2, Juan se encontró parado en el pasillo, observando cómo Isamar hacía las últimas revisiones de sus maletas. Alma estaba en su cochecito, vestida con el abrigo rosa que Juan le había comprado la semana anterior durante una de sus expediciones al supermercado. «Creo que eso es todo», dijo Isamar, cerrando la última maleta con un sonido que resonó como un portazo en el corazón de Juan. Se dirigieron hacia la sala en silencio. Las maletas parecían enormes en el espacio que se había vuelto tan familiar, como recordatorios brutales de que esta vida temporal llegaba a su fin. «Isamar», comenzó Juan, pero no sabía cómo continuar. «No», lo interrumpió ella, alzando una mano. «Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Juan vio lágrimas brillando en sus ojos, pero ella las contuvo con una fuerza de voluntad que él admiraba y temía a la vez. En ese momento, el timbre del portero automático resonó por el apartamento. «Es el taxi», murmuró Isamar.
Juan se acercó al intercomunicador con piernas que parecían de plomo. Sí, bajen por favor. Apartamento 15A. El silencio que siguió fue ensordecedor. Juan ayudó a Isamar con las maletas, llevándolas hasta el ascensor en un ritual mecánico que se sentía como caminar hacia su propia ejecución. En el ascensor, Alma estiró sus bracitos hacia Juan, como había hecho cientos de veces en las últimas semanas. Juan la alzó, sintiendo el peso familiar de su pequeño cuerpo contra su pecho. Alma le sonrió con esa inocencia devastadora que solo poseen los niños, sin entender que esta era una despedida. «Te va a extrañar», murmuró Isamar, y Juan escuchó la quebrajadura en su voz. «Yo también la voy a extrañar», respondió Juan, besando suavemente la frente de Alma. «Las voy a extrañar a las dos». Las puertas del ascensor se abrieron, revelando el vestíbulo que Juan había cruzado miles de veces, pero que ahora se sentía como territorio extranjero. El taxista estaba esperando afuera, motor encendido. Juan cargó las maletas hasta el coche, mientras Isamar aseguraba a Alma en el asiento trasero. Cada paso se sentía como caminar en arena movediza. «Listo», dijo el taxista. «¿A Atocha?» «Sí», confirmó Isamar, sin mirar a Juan. Juan se quedó en la acera, observando cómo Isamar se abrochaba el cinturón. A través del cristal, la vio respirar profundamente, como si se estuviera preparando para un salto al vacío. «Isamar», dijo él, acercándose a la ventanilla. Ella la bajó, y Juan vio todo el dolor que había estado escondiendo reflejado en sus ojos. «Cuídate», murmuró él, palabras patéticamente inadecuadas para todo lo que sentía. «Tú también», respondió ella, y Juan notó que sus dedos temblaban. El taxi comenzó a moverse. Juan se quedó inmóvil, observando cómo se alejaba por la calle, llevándose consigo todo lo que había llegado a importarle. Cuando ya no pudo ver el coche, siguió parado allí como si el movimiento fuera a hacer que esta pesadilla se volviera más real. Finalmente, regresó a su apartamento. El silencio lo golpeó como una ola fría. No había gorjeos matutinos que esperar. No había risa suave llenando los espacios vacíos. No había vida corriendo por los pasillos. Juan se sentó en su sofá perfectamente ordenado, en su casa perfectamente limpia, rodeado de una perfección que de repente se sentía como una prisión, y por primera vez en años, Juan Monterrubio comenzó a llorar. Juan permaneció inmóvil en su sofá durante lo que parecieron horas, pero cuando miró su reloj, solo habían pasado 20 minutos. Las lágrimas habían cesado, dejando en su lugar una claridad brutal que lo golpeó como un rayo. ¿Qué estaba haciendo? Se levantó de un salto, como si hubiera despertado de una pesadilla. Su casa perfecta, su vida controlada, su seguridad emocional. Todo eso no significaba nada sin Isamar y Alma. Había estado tan ocupado protegiendo su corazón que había olvidado por qué valía la pena protegerlo en primer lugar. Juan corrió hacia su habitación, buscando las llaves del coche con manos temblorosas. El reloj marcaba las 2:47. El tren salía a las 3 en punto. Tenía 13 minutos para cruzar Madrid y llegar a Atocha. «Imposible», murmuró, pero ya estaba corriendo hacia la puerta. El tráfico de Madrid a esa hora era despiadado. Juan se encontró atrapado en un embotellamiento en Gran Vía, golpeando el volante con frustración mientras veía pasar los minutos preciosos. 2:52, 2:54, 2:56. Abandonó el coche en un estacionamiento prohibido y corrió hacia la estación. Sus zapatos de vestir no estaban hechos para correr y su traje se arrugaba con cada paso, pero nada de eso importaba. Solo importaba llegar a tiempo. La estación de Atocha era un caos de viajeros, turistas y trabajadores de la tarde. Juan se abrió paso entre la multitud, buscando desesperadamente las pantallas de información. AVE Madrid-Barcelona. Andén 11, salida 15:00, 2:58. Juan corrió hacia el control de acceso, donde una empleada de uniforme azul revisaba los billetes. «Disculpe, necesito hablar con alguien en el tren a Barcelona», jadeó Juan. «Es urgente. ¿Tiene billete, señor?», preguntó la mujer con la paciencia profesional de quien había visto de todo. «No, pero...». Juan se pasó las manos por el cabello, desesperado. «Hay una mujer con un bebé en ese tren. Necesito hablar con ella antes de que se vaya. Lo siento, pero sin billete no puede pasar al andén». Juan miró el reloj. 2:59. Sin pensarlo, sacó su cartera y compró un billete para el primer tren disponible,
un regional a Toledo que salía en 2 horas. La empleada lo dejó pasar, pero cuando Juan llegó al andén 11, el ave ya había comenzado a moverse. «¡Espere!», gritó Juan, corriendo junto al tren que se alejaba lentamente. «Isamar». Algunas personas en el andén lo miraron como si estuviera loco. Un hombre en traje corriendo tras un tren como en una película romántica barata. Pero a Juan no le importaba. El tren desapareció en el túnel, llevándose consigo su última oportunidad. Juan se quedó inmóvil en el andén, jadeando, sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Había llegado tarde, segundos demasiado tarde. «Señor». Juan se volvió. Una mujer mayor con una maleta pequeña lo miraba con preocupación. «¿Se encuentra bien? Lo vi correr. Perdí el tren», murmuró Juan, más para sí mismo que para ella. «Hay otro en 2 horas», ofreció la mujer amablemente. Juan negó con la cabeza. No se trataba de alcanzar un tren, se trataba de alcanzar una vida que había dejado escapar por cobardía. Regresó a su coche caminando como un zombi. El ticket de estacionamiento que encontró en el parabrisas le pareció trivial comparado con lo que acababa de perder. Se sentó en el asiento del conductor, apoyó la frente contra el volante y cerró los ojos. Había tenido su oportunidad de ser feliz, de tener una familia, de amar y ser amado, y la había desperdiciado por miedo. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. «Juan, soy Isamar. Llegamos bien a Barcelona. Gracias por todo. Cuídate». Era cordial, educado, final, como un punto al final de una oración que nunca debería haber terminado. Juan escribió y borró una docena de respuestas. «Te amo. Cometí un error. Vuelve a casa». Pero ninguna parecía suficiente, y todas llegaban demasiado tarde. Finalmente escribió: «Cuídense ustedes también». Cuando llegó a casa, la realidad de su decisión lo golpeó con renovada crueldad. El apartamento no solo estaba vacío, estaba muerto. No había juguetes en el suelo, no había ropita de bebé secándose en el balcón, no había vida corriendo por los pasillos. Juan se dirigió a la habitación de huéspedes, donde todo estaba exactamente como lo había dejado el servicio de limpieza. Cama perfectamente hecha, superficie libre de polvo, sin rastro de que Isamar y Alma hubieran vivido allí durante un mes. Excepto por una cosa. En la mesita de noche había un pequeño papel doblado. Juan lo tomó con manos temblorosas y lo desdobló. «Juan, gracias por recordarme que el amor existe, incluso si nosotras no pudimos ser parte del tuyo. Alma siempre recordará al hombre que la cargaba con tanta ternura. Espero que algún día encuentres el valor que yo no pude darte. Con cariño, Isamar». Juan leyó la nota 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran. Cuando lo hicieron, sintió algo quebrarse definitivamente en su pecho. No había perdido el tren, había perdido su oportunidad de ser feliz, y esta vez no había nadie más a quien culpar excepto a sí mismo. 3 semanas habían pasado desde aquella tarde en la estación de Atocha, y Juan había descubierto que existía un dolor peor que la traición: el remordimiento. Cada mañana despertaba en su cama perfecta, en su casa perfecta, con su vida perfectamente vacía, y recordaba que había elegido esto. Había intentado volver a su rutina anterior. Reuniones de negocios, cenas con socios, las mismas conversaciones superficiales que antes le bastaban, pero todo se sentía como interpretar un papel en una obra que ya no le gustaba. Era viernes por la noche cuando tomó la decisión. Estaba sentado en su estudio, mirando la nota de Isamar que había enmarcado como recordatorio de su cobardía, cuando algo en su interior se rompió definitivamente. Si había perdido a Isamar por miedo a arriesgarse, al menos podía honrar lo que ella había despertado en él. Al menos podía intentar ser el hombre que ella había visto en él. La editorial Mediterráneo tenía sucursales en Barcelona, pero también tenía la sede central en Madrid. Juan había hecho algunas llamadas discretas y había descubierto que estaban expandiendo su departamento de publicaciones digitales. Lo que necesitaban era una coordinadora editorial que pudiera trabajar entre ambas ciudades. El lunes por la mañana, Juan estaba en la oficina del director de la editorial, no como CEO de una holding poderosa, sino como un hombre que había encontrado una razón para usar su influencia de manera diferente. «Es una propuesta interesante, señor Monterrubio», dijo Roberto Vega, el director, revisando los documentos que Juan había preparado. «Da una asociación entre su empresa y nosotros para desarrollar contenido empresarial especializado.
«¿Pero por qué especifica que quiere que la señora Beltrán lidere el proyecto?» «Porque es la mejor para el trabajo», respondió Juan con honestidad. «He visto su capacidad de trabajo, su atención al detalle, su creatividad. Esta colaboración necesita a alguien con su talento». Era verdad, pero no era toda la verdad. La verdad completa era que Juan había diseñado todo el proyecto pensando en darle a Isamar una razón para volver a Madrid, una oportunidad que fuera demasiado buena para rechazar. «Tendrá que convencerla de regresar», observó Vega. «Entiendo que está muy contenta en Barcelona». «Eso depende de ella», murmuró Juan, aunque por dentro rogaba que todavía hubiera una posibilidad. 2 días después, Juan estaba en el tren AVE a Barcelona, el mismo tren que Isamar había tomado 3 semanas atrás. Llevaba consigo una propuesta de trabajo oficial, pero también algo más importante, una carta que había reescrito 20 veces hasta encontrar las palabras correctas. La oficina de Editorial Mediterráneo en Barcelona estaba en el distrito de Gracia, un edificio moderno con grandes ventanales que daban a las calles empedradas del barrio. Juan se quedó afuera durante varios minutos, observando a través del cristal, hasta que la vio. Isamar estaba en una reunión, señalando algo en una presentación con la misma concentración que él recordaba. Llevaba un vestido azul marino que la hacía parecer profesional y segura de sí misma. Se veía bien, se veía como si hubiera encontrado su lugar. Juan sintió una punzada de dolor mezclada con orgullo. Ella había construido esto por sí misma, había encontrado su camino sin él. Tal vez había sido egoísta al venir, pero entonces la vio reírse de algo que había dicho un colega. Y Juan recordó por qué había recorrido 600 kilómetros. Esperó hasta que terminara la reunión. Cuando Isamar salió del edificio, Juan estaba apoyado contra una farola, exactamente como había imaginado este momento cientos de veces. «Hola, Isamar». Ella se detuvo en seco, como si hubiera visto un fantasma. Durante un momento, solo se miraron a través de la distancia de la acera. «¿Qué haces aquí?», preguntó finalmente, y Juan notó que su voz temblaba ligeramente. «Vine a ofrecerte un trabajo», respondió Juan, acercándose lentamente, «y a pedirte perdón, y a decirte que me enamoré de ti y que he sido un idiota». Isamar parpadeó, claramente tomada por sorpresa. «¿Juan? Déjame terminar», la interrumpió suavemente. «Tienes razón sobre el amor, es un acto de fe, y yo he estado tan ocupado protegiendo mi corazón que olvidé que un corazón protegido es un corazón que no puede amar». Le entregó el sobre con la propuesta de trabajo. «Esto es real. Un proyecto conjunto entre mi empresa y Mediterráneo. Podrías dirigir desde Madrid, pero viajar cuando quisieras. Es tuyo si lo quieres, independientemente de lo que decidas sobre nosotros». Isamar tomó el sobre, pero no lo abrió. «¿Y qué es lo que quieres que decida sobre nosotros?». Juan respiró profundamente. Era el momento de mayor vulnerabilidad de su vida. «Quiero que me des una segunda oportunidad. Quiero que regreses a Madrid. Quiero despertarme todas las mañanas escuchando a Alma, y quiero que ella crezca sabiendo que hay alguien que las ama a las dos incondicionalmente». «Juan, sé que no tengo derecho a pedirte esto», continuó él, las palabras saliendo como si hubieran estado represadas durante semanas. «Sé que ya te hice daño una vez, pero he aprendido algo en estas 3 semanas. Prefiero arriesgar mi corazón contigo que mantenerlo a salvo sin ti». Isamar tenía lágrimas en los ojos. «¿Y si vuelvo a lastimarte? ¿Y si no somos compatibles a largo plazo? ¿Y si...?» «Entonces lo intentaremos de nuevo», respondió Juan, tomando suavemente sus manos. «Y si no funciona, al menos habremos sido valientes». Por un momento, todo se redujo a esa intersección en Gracia, Juan esperando, Isamar decidiendo, el futuro balanceándose entre ellos como una moneda en el aire. «Alma pregunta por ti todas las noches», murmuró finalmente Isamar. «Sí», dice papá Juan, y mira hacia la puerta. Juan sintió que su corazón se expandía hasta casi explotar. «¿Papá Juan? Es la primera vez que habla de alguien como un padre», confesó Isamar, sonriendo a través de sus lágrimas. «Isamar», murmuró Juan, alzando su mano hacia la mejilla de ella. «¿Me das esa segunda oportunidad?». Ella se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos. «¿Prometes no huir cuando las cosas se pongan difíciles?». «Prometo quedarme y luchar», respondió Juan. «Por ti, por Alma, por nosotros». Cuando se besaron,
Allí en medio de la calle barcelonesa, Juan supo que había encontrado su hogar. No era un lugar, sino dos personas que habían decidido arriesgarse a amar juntas. 3 meses después, en el terrazo de su apartamento madrileño, Juan observaba a Alma dar sus primeros pasos tambaleantes entre él e Isamar. El aire olía a tortilla de patatas que se cocinaba adentro, y una suave melodía de Rosalén sonaba desde la cocina. «No puedo creer que fuiste a buscarme», murmuró Isamar, acurrucándose contra él mientras Alma exploraba valiosamente el espacio entre ellos. «No podía no hacerlo», respondió Juan, besando su frente. «Aprendí que el amor verdadero no es seguro, pero vale la pena cada riesgo». Alma logró llegar hasta Juan, quien la alzó triunfalmente. «Lo hiciste, pequeña», mientras mecía a la niña que ahora lo llamaba papá sin dudas, con la mujer que había enseñado su corazón a confiar de nuevo a su lado. Juan Monterrubio finalmente entendió que la única seguridad real en la vida venía de elegir amar, una y otra vez, cada día, y por primera vez en su vida, se sintió completamente en casa. ¿Qué te pareció más valiente? Isamar enfrentando la maternidad sola y reconstruyendo su vida desde cero, o Juan abandonando todo para correr tras el amor a Barcelona. Isamar lo perdió todo cuando fue abandonada embarazada, pero nunca perdió la dignidad. Aunque necesitaba ayuda, mantuvo su independencia y luchó por sus sueños profesionales. Juan tuvo que romper años de traumas y miedos para finalmente admitir que el amor vale más que la seguridad. ¿Qué tipo de coraje te inspira más? ¿La fuerza silenciosa de quien reconstruye su vida sola o la vulnerabilidad de quien se arriesga completamente por amor? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.